Y en esta ocasión, desde el corazón de la educación, tiene el honor de recibir a una mujer dominicana a propósito del mes de marzo, donde estamos elevando y haciendo honor a la mujer dominicana que ha dedicado su vida a la educación. En esta ocasión recibimos con mucha honra a María Amalia León, quien nos acompaña para compartir con la comunidad 512 esta trayectoria de su vida alrededor y muy cerca de la educación, con un enfoque muy especial en las artes, que bien sabemos la relevancia y la importancia que tiene para el desarrollo integral de los niños, de las niñas, para darle un nivel distinto y profundo a nuestra educación dominicana. Es para mí un honor recibirla y conversar juntas desde el corazón de la educación, en esta ocasión posicionando lo que es esa líder femenina que ha dedicado los mejores años de su vida a la educación dominicana y que tenemos el honor de hablar de cerca, de presentar a la comunidad todo ese trayecto, María Amalia, que nos llena de orgullo a nosotros como comunidad 512, pero al país, de saber que contamos contigo, con tus aportes y con el legado que vas dejando a través de la educación. Muy bienvenida. Gracias, Angie. Yo creo que la privilegiada soy yo, porque estar contigo y con un grupo de personas para hablar de el eje más importante del ser humano, que es la educación, es un espacio imprescindible. Así que gracias por hacerme parte de él. Me siento muy honrada. Muchísimas gracias, compartimos el sentir. Vamos a iniciar la conversación, María Amalia, hablando un poco de por qué María Amalia estudió educación, por qué lo eligió y qué ha significado esa elección a lo largo de toda su vida. Yo creo que hay profesiones que se eligen y hay otras que te eligen a ti. Y ahí estriba más el hecho de combinar la profesión con la vocación. Yo nací con un llamado en el alma. Mis juegos desde pequeña me veo enseñando niños más chiquitos que yo, a la edad de 10 años, y cuando había que hacer acción social en las escuelas, que era muy común en el momento en que yo estudié, yo me veía a los 16 años en el ISFODOSU de aquel entonces, dando clase a todos los empleados de las áreas alrededor. Ellos tenían un momento a las 7 de la noche y una amiga mía y yo nos íbamos y ese era para nosotros un goce. Entonces realmente no puedo decir que yo la escogí, sino que creo que me escogió a mí desde antes de nacer. Y tiene que ver mucho con la posibilidad de aprender. Yo me siento una estudiante permanente y como tal, cuando recibo la alegría de comprender algo, de aprenderlo, no se completa hasta que yo no lo comparto. Hay que socializar esto porque si no, es como una obra incompleta. Cuando tú ves una pieza de arte, no se completa hasta que el que está mirándole, el espectador, no le da su parte. Entonces, realmente aprender y socializar y compartir ese aprendizaje es para mí aire, es oxígeno. Qué bueno, María Amalia, que comentas eso tan especial de la educación, que es que no solo existimos para enseñar, sino que estamos aprendiendo todo el tiempo. Y en ese autodesarrollo, esa convicción que tenemos muchas veces las maestras y que debemos tener todas las maestras, pues está justamente la oportunidad de seguir construyendo juntos con los estudiantes, con las niñas, los niños, sus familias, y esa manera tan especial que a través de la educación podemos hacer una mejor oportunidad de vida para las personas. Cuéntanos cómo ha sido esa elección que la educación tuvo de seleccionarte entre tantas mujeres de nuestro país que definitivamente nos dedicamos a la educación. Hace un momento comentábamos eso, de que el 81% de las empleadas del Ministerio de Educación somos mujeres, y somos mujeres en toda la cadena de valor del sistema educativo, desde participar en las escuelas como maestras, ser directoras de escuelas, algunas de las que toman las decisiones en el Ministerio de Educación actualmente y en el pasado. En toda la trayectoria de nuestro sistema hemos sido mujeres. ¿Qué opinión te merece eso? Una líder
mujer que además decide dedicarse a la educación? ¿Qué ponemos adicional a la educación? Yo te diría que si reflexionamos sobre nuestra propia biología, la mujer tiene un ingrediente que anatómicamente le pide la vida: paciencia, ese periodo de gestación cuando uno es madre, ese mismo ciclo de menstruar, todo eso habla de una paciencia y habla de ritmos. La mujer entiende el ritmo de una manera diferente. Lo vincula también a los ritmos externos, esa luna que pasan 28 días, ese día, esa noche. Y hay una vinculación de sensibilidad, porque tengo un ritmo interno, pero lo estoy viendo también en el exterior. Esa sensibilidad, si se cultiva, yo creo que puede desembocar en empatía. Y cuando hay empatía, esa parte afectiva, que es tan importante en cualquier quehacer, porque no solamente somos mente, somos espíritu. Y precisamente porque está en ese espacio, yo necesito conectar emociones. Entonces hay algo de manera natural que la mujer tiene por su biología, lo cual no quiere decir que el hombre no lo tenga, porque siempre estamos compuestos de una parte femenina y una parte masculina, y ese balance es exquisito. Pero de manera natural yo te diría que lo tiene. El quedarse inclusive en su casa, el hacer esas tareas que nadie hace ni se da cuenta y no son realmente apreciadas en su gran valor. Ese observar entre sus hijos, entre los primos, entre todo el mundo, que hay uno que está más triste. Esa sensibilidad yo creo que le agrega mucho a cualquier quehacer. Entonces, ese aporte femenino definitivamente hace integral cualquier posibilidad de aprendizaje, cualquier posibilidad de éxito. Gracias, María Amalia, por comentar esto de esta manera, porque muchas maestras y directoras nos escuchan, y al escucharnos posiblemente en el ritmo acelerado de la vida que llevamos, sobre todo en este periodo de crisis que hemos vivido, podríamos pasar por desapercibido ese don, esa oportunidad de ser mujer, de tener una sensibilidad que, como bien dices, hace falta en todos los quehaceres, pero en el quehacer de una maestra, de la educación, esa empatía, porque trabajamos con personas, qué necesaria es, y qué bueno que todas las mujeres que hemos tomado esta decisión, o que la educación tomó la decisión de elegirnos, me encanta que hayas dicho eso, lo recordemos. Y lo recordemos en la reflexión diaria, porque es así como podemos de manera integral aportar a nuestros niños y niñas, y también visualizar en las niñas, que son nuestras estudiantes. Un porcentaje muy alto también de los estudiantes dominicanos son niñas, son futuras mujeres que posiblemente muchas se dedicarán a la educación. Y qué importante es nosotros reconocer y reflexionar eso que comentas para ayudar a las niñas en su desarrollo, en su crecimiento, a poder ese ritmo que mencionas, que tenemos por naturaleza y por obligación, a entenderlo de una manera tan positiva. Es maravilloso que lo compartamos con nuestra comunidad. Cuéntanos, María Amalia, alguna mujer a lo largo de este trayecto, alguna mujer o mujeres que te hayan inspirado y que hayan aportado en ese ser humano que eres, pero también en esa mujer que ha dedicado su vida a la educación. A mí me llama mucho la atención, Angie, y me produce una ternura tan inspiradora. Esa mujer anónima que desde una sencillez y una humildad va labrando en su quehacer diario, en esa constancia, en esa persistencia, vidas, destinos y naciones, porque es la que está en ese hogar y es la que está para todo el mundo. El observar a esa mujer que realmente no tiene nombre porque son tantas y que por eso su grandeza se multiplica, es para mí un alimento diario. Yo te diría que yo trato de hacerme muy presente y alerta de quien no está en un rol protagónico, porque me habla a mí de
de oportunidades que tengo para mejorar. Se necesita la sensibilidad de la que hablamos, la observación, la paciencia, para poder estar muy atentos a esas tantas mujeres que están muy cerca de nosotros diariamente, están muy cerca de la escuela dominicana, diariamente también. Las madres diariamente llevan a sus hijos, posiblemente lo entregan un lunes y lo vuelven a ver un viernes. En la realidad de la escuela dominicana, que es el 70% de la escuela de nuestro país, ocurre eso. Y qué bueno que lo mencionas para que también retomemos esa observación. Es una observación que solo se ve con el corazón, como el Principito nos enseñó a observar, y es muy relevante el saber que en las pequeñas cosas y en los detalles está la grandeza, y la grandeza que nos hace ser mujeres y, ¿por qué no, líderes en ese rol tan importante para la vida de todos? Y hoy en día, como tú señalas, Angie, en un mundo que lo que quiere es proyectar instantes espectaculares de la humanidad, y está tan pendiente a celebridades, se nos pueden escapar las verdaderas heroínas, que por estar en su trabajo realmente concentradas, no tienen tiempo ni de verse ni de que la vean. Entonces a mí me parece eso fascinante, a mí me enseñan constantemente. Excelente, gracias por compartirlo. Hace unos días, a lo largo de esta iniciativa de que el mes de marzo se convierta no en el mes que tiene el Día de la Mujer, sino en el mes completo de la mujer, hemos estado conversando con muchas maestras de zonas muy vulnerables de nuestro país, también con madres, y le hacíamos una pregunta constante y muchas nos respondían, es que nosotros le preguntábamos, pero ¿por qué elegiste esto? ¿Y por qué traes a tu hijo a la escuela? Y no tenían una respuesta concreta, sino que la respuesta era, es que hago lo que sé que tengo que hacer, y lo hago porque el amor que tengo por mi hijo o por mis estudiantes es tan grande que yo no lo tengo muy estructurado, solamente tengo como un llamado que me dice tengo que hacerlo. Y tal vez, como bien tú dices, esas no son las protagonistas de una primera plana o de una red social con muchos seguidores, pero son las protagonistas de que nuestro país tenga un futuro y que están todo el tiempo labrando que ese futuro sea el mejor posible. Esta conversación queda grabada para que recordemos que no debemos pasar por desapercibido lo valioso, porque las prisas a veces nos hacen cometer ese error maravilloso. Y María Amalia, hablando de educación, que es nuestra pasión común, y yo creo que es una delicia conversar sobre esa pasión que nos mueve, pero en tu caso particular, y que yo admiro muchísimo, es la educación y el arte. Yo siempre comento con mis compañeros, con Eduardo de manera particular, que es otro tesoro que compartimos, que aunque me gusta mucho el arte y trato de aprender y profundizar en conversaciones con él, contigo en esta mañana, pero nunca voy a llegar a ese conocimiento tan amplio y tan valioso que nos enseña todo el tiempo a los que seguimos sus pasos. ¿Cómo se vincula el arte desde tu perspectiva con la educación? ¿Qué aporta el arte para que quede ese mensaje de ese valor que debemos ir rescatando cada vez más? Claro, fíjate, yo veo la educación en procesos y en relieves. Cada uno no invalida al otro, pero si yo te fuera a decir el momento de cima de la educación, su campo es la imaginación. Y decía John Dewey que solamente a través de las artes se puede lograr llegar a la creatividad. Entonces, si queremos abordar ese espacio de la imaginación, el dispositivo pedagógico por excelencia son las artes. Además, yo creo que era Ionesco que decía que poder ver lo útil de lo inútil y lo inútil de lo útil es lo que te permite a ti abordar la parte del espíritu, y las artes abordan en esa parte. Es decir, esa parte que se encuentra cimera en el ser humano, que es el espíritu, se manifiesta muchas veces en arte. Entonces, ese espacio de creatividad, en el caso mío,
que pude dar literatura de manera concreta, y cuando me vi tratando de hacer conexiones entre artes visuales, entre la música, pude apreciar en un estudiantado que a la hora de producir sus propios textos, los que fueron expuestos a otras manifestaciones y otros lenguajes artísticos eran mucho más poderosos a la hora de crear que aquellos que solamente estaban expuestos a una sola manifestación artística, porque la literatura es arte. Entonces, cuando tú ves resonar ese campo de la imaginación, óyeme, tú dices, son imprescindibles. Es que no se puede prescindir de las artes en un currículum. Y no se puede prescindir de las artes porque imagínate que sin las artes en esta pandemia, yo creo que la humanidad hubiese tenido mayores trastornos de lo que ha dejado esta situación tan crítica. Porque de alguna forma todos buscamos refugio en las artes. Entonces hay una parte muy nuestra que a veces no podemos reconocer o no sabemos reconocer, pero que es de una necesidad imperiosa para sobrevivir. Excelente. Y nos dejas el mensaje, lo quiero retomar y posicionar, porque muchas veces nuestras maestras tienen el interés, la sed incluso, de conocer un poco más sobre las artes, pero se limitan porque no se consideran y no se declaran artistas. Entonces también posicionar y comentar de qué manera la apreciación de las artes, el uso de las artes, eso imprescindible que comentas de las artes, que está a lo largo de todo nuestro día, desde que amanece. Yo a veces publico y comento con mi familia, cuando hay un amanecer muy bonito, yo siempre pongo ver el espectáculo sin tener que pagar entrada para verlo. Entonces, al final de cuentas, tanta arte que hay alrededor, la literatura, como bien dices, que se da en las escuelas y está formalmente instalado en el currículo, pero como una asignatura, no como parte del arte. ¿De qué manera poder ampliar, posiblemente integrar en el currículo dominicano las artes que existen y a veces no nos damos cuenta que la estamos utilizando? Parte de lo que yo pude trabajar en mi tesis doctoral, que fue una metodología de integración artística mía, yo lo que hice, no solamente trabajar en mi área, era literatura, pero fui donde mis colegas, daban física, biología, matemáticas, y comenzamos a dar las clases conectadas a arte. Y te puedo decir que aparte de crear una comunidad mucho más estrecha entre colegas, porque tú estás en tu área, en tu departamento de lengua, me permitió moverme a los otros departamentos y aprender mucho, porque obviamente tenía que oír el lenguaje de matemáticos y de físicos y de biólogos, profesores en esa área. Pero además combinábamos, pero vamos a buscar a la profesora de guitarra que quizás puede venir y ayudarnos con la clase de hoy. ¿Hay algún poema musicalizado? Pero si el poema habla de matemáticas o habla de algo de un problema de salud, vamos a combinarlo y vamos a hacer una sesión entera de clases continuas que puedan tener las artes combinadas. Era como hacerle un hilo conductor. Los chicos se divertían muchísimo porque eso permite esas pausas de humor y de comentarios, y de repente tú ver cómo el mismo estudiantado es mucho más rápido que tú haciendo conexiones. Ay, eso me recuerda a tal artista. No, pero mira, a mí me parece que y salían con cosas que tú dices, pero bueno, esto es increíble. Yo recuerdo trabajar con un cuadro de Munch, que es El Grito. Yo no sé si tú recuerdas que ponen las manos aquí. Y entonces estábamos inventando historias. Y mira, era un grupito, estaban dando economía, los impuestos, no sé, estaba el profesor de historia. Y entonces levanta la mano un chiquito como de 9 años y dice, pero eso es lo que le pasó a ese pobre señor, es que se iba a tirar por el puente porque su papá y su mamá no pagaron los impuestos. Y a mí me pareció genial que en ese cosmos, en ese espacio donde solamente habita la imaginación, él combinó lo que él estaba oyendo de la clase de historia, pero es poder hacer presente el arte, abrirle espacio. Es decir,
no tenemos que ser especialistas. Sí es importante buscar el que sabe en otras áreas y comenzar un diálogo. Y aprende quien no sabe de lo que tú estás enseñando, pero tú también aprendes del otro. Entonces crea afectos, crea nexos y de repente lo que era preparar una clase de manera solitaria, que es válida y en su momento necesaria, crea otro tipo de maneras de compartir el aprendizaje. Crea realmente comunidades dentro de las escuelas. Excelente experiencia y creo que queda incluso para que se anime nuestra comunidad a replicar eso, esa inteligencia colectiva. Cada quien trae algo, no hay que ser un experto, quiero repetirlo, no hay que ser un experto, pero acercarse al que sabe, de la misma manera que ese que sabe de arte también aprenderá de quien se acerca, que trae algo para compartir. Te voy a dar otro ejemplo, Angie. Estábamos preparando los exámenes semestrales. Como parte del segundo semestre me tocaba la poética y obviamente los recursos literarios. Y yo recuerdo haber ido donde la profesora de cocina y yo tenía una receta de arepa, las hicimos, digo yo, vamos a hacer pedacitos. Yo daba clase a 75 alumnos porque eran 3 secciones en noveno y 3 secciones en décimo. Y le llevé para el examen un pedacito de arepa. Entonces el ritual era, ni siquiera tenía que quedarme en el examen porque era como un juego para ellos. Y mire la arepa, obsérvela, la parte visual. Huela la arepa, ¿a qué le huele? Y vamos anotando lo que nos huele. ¿Suena la arepa? No, no suena. Bueno, introdúzcase un pedazo de la arepa en la boca y comience a degustarla y cómo se siente, suave, dura, encontró una pasa, encontró una macadamia, todo aquello. Entonces el final del examen era, ahora escríbele un soneto a la arepa. Entonces, trabajamos clase de cocina, la arepa. Si todavía hubiese estado en aula, hago una clase de cómo hacer arepa. Pero son oportunidades que están delante de uno con tus propias tradiciones. Inclusive eso trae a colación la posibilidad de otra clase. Vamos a averiguar con la abuela desde cuándo se hace la arepa y por qué es una parte de nuestra identidad como dominicanos o no sé, algún otro alimento, las habichuelas con dulce. De ahí se destapan ideas infinitas. Y además la posibilidad de gozar el aprendizaje, porque para mí el aprendizaje es una alegría. Y solamente con esa emoción es que se aprende. Es una conversación que tenemos y qué bueno que sale en la conversación, porque en este tiempo, debido a la pandemia, sabemos que la parte emocional de los estudiantes ha sido muy afectada. También la de los docentes, la de las familias. Hemos estado en un entorno muy incierto. Sin embargo, los estudiantes se han visto bloqueados de su naturaleza, que es social, que es la interacción, que es poder hacer cosas, interactuar todo el tiempo. Y definitivamente, pues hay un componente que nuestro cerebro funciona así, y lo decía al principio, que es a través de la motivación, de la emoción, que surge el interés, y el interés tiene que estar presente para el aprendizaje. Y fíjate cómo esa actividad que parece tan sencilla, queda tan articulada. Yo me quedo con deseo de haber estado en esa clase, de haberme comido la arepa, de incluso integrar la química con los componentes, con los ingredientes, las medidas, cuántas son las medidas, una cantidad de cosas que podría, y estoy casi segura, me atrevo a asegurarlo, animar y motivar y reconquistar tal vez la apatía que muchos estudiantes están teniendo ahora mismo, de manera natural, por la situación tan inesperada que hemos vivido, tan injusta incluso para las generaciones que vienen subiendo, y cómo solo un cambio metodológico y una integración usando las artes como punto de partida queda toda la clase. Esas son las integraciones de las competencias del ser humano, que no es un aprendizaje estático, es un aprendizaje que continúa. Y esas redes que bien menciona que se forman entre los docentes, donde cada quien trae algo para construir una clase, son las mismas redes que motivamos a hacer a los estudiantes. Cada estudiante también tiene un perfil, unas competencias, unos valores que traer para la interacción con sus demás compañeros. Yo creo que podríamos incluso recuperarnos mucho de esta manera, de todo ese rezago que traemos debido a la pandemia. Y a propósito de eso, una pregunta que no se puede quedar. ¿Cómo desde tu perspectiva, María Amalia, conociendo muy bien el sistema educativo dominicano y también los aportes que a través de las artes y la educación ha podido hacer en esta trayectoria tan rica,
hacia la educación. ¿Cómo visualizas actualmente nuestra educación dominicana y qué sería lo que deberíamos hacer para poder encauzar la recuperación de la educación luego de esta crisis que hemos vivido? Yo te diría que hay dos palabras importantes. Dignidad. Dignidad no solamente de la parte que me corresponde a mí, como persona, como mujer, como profesional. Y dentro de la profesión yo he escogido un quehacer, un oficio, que no es cualquier oficio. El oficio que, bueno, para ponerte un ejemplo, estaba leyendo a Irene Vallejo en días atrás, que me encanta, y estaba diciendo que en la antigua Grecia la palabra ministro, minis, viene de lo pequeño. El ministro se ocupaba de lo pequeño, que era gobernar lo económico, y que sin embargo, maestro, magíster, se ocupaba de enseñar. Y que cuando a un ministro lo sacaban de su quehacer y lo llevaban al aula y lo convertían en maestro, era una promoción. ¡Qué maravilla tan grande! El tener esa dignidad, tanto del que la ejecuta, en este caso el maestro, pero del reconocimiento público. Y no se puede sin ambos. Yo tengo primero que recuperar mi propia dignidad, tener mi responsabilidad y hacer lo que hago, no solamente por un deber cumplido, sino por una pasión de saber que lo que yo hago es único. Yo esculpo personas, yo soy la pista de despegue de sueños de otras personas. Entonces eso tiene una responsabilidad enorme para mí. Pero también la comunidad debe tener ese reconocimiento hacia la figura del maestro. Y lo segundo es algo que no solamente creo que debemos recuperar, no solo los maestros, sino todos los dominicanos. Es esa alegría por nuestra propia identidad. Nosotros dentro de nuestro currículum no le damos el énfasis que necesitan las humanidades. Y vamos a específicamente la historia. Si yo no sé de dónde yo vengo, yo no puedo saber quién yo soy y mucho menos puedo saber en qué quiero convertirme. Entonces hay una amnesia histórica dentro de la historia dominicana, porque el currículum, si bien es importante la tecnología y la ciencia, si no está complementada por las humanidades, no vamos a vernos de manera integral y completa. Entonces, de ahí hay una frase que mi equipo, yo creo que cada vez que yo la digo, entre el cableado, que es las conexiones, y esta que te voy a decir, porque lo he convertido en un leitmotiv. No hay imaginación sin memoria. Para yo realmente poder hacer innovación en mi vida, yo tengo que partir de reconocer de dónde yo vengo. Eso implica saber mis abuelitos, cuáles eran los cantos que tenían. Ya no hay tiempo para eso, pero eso hay que recuperarlo de alguna manera. Porque, como le dijo Don Quijote a Sancho, creo que fue en el capítulo 5, yo sí sé, Sancho, quién yo soy. En medio de esa locura, comillas, él sabía quién era. Entonces, ¿quiénes somos los dominicanos? Y sentir esa satisfacción de todo lo bueno que tiene este pueblo, que tiene esta cultura, una cultura extraordinaria, con primicias, con unas bondades desde los taínos, desde cuando vino la parte hispánica, de esa parte africana, integrarla, ninguna más que otra. Somos el conjunto y amarnos, querernos, pero eso viene después de conocernos. Excelente mensaje que nos dejas a la comunidad. Yo he estado anotando, me falta espacio, pero sobre todo mencionas, María Amalia, y quiero que quede bien posicionado cuando inicias sobre cómo nos recuperamos, mencionas la dignidad, que no es algo que solamente alguien te entrega, sino que uno forja,
que uno construye, con esa responsabilidad que nos hace la profesión y la vida que elegimos, que no es solo una profesión, es como parte de la vida. Y reconocer eso, que en nuestro quehacer como maestras, esa dignidad es algo que construimos diariamente con una decisión, con un compromiso, con una responsabilidad. Y qué importante es que al hablar de recuperar nuestra educación, primero se hable de recuperarnos a nosotros mismos, a nuestras raíces, a nuestra cultura, al amor que tenemos por ser dominicanos y por el servicio que hacemos, que es un servicio muy digno de por sí, y que a veces opacamos o colocamos una manta sobre esa dignidad que desde el momento que decidimos dedicarnos a ser maestra ya la teníamos solo por la decisión. Qué importante es recuperar eso, para que luego la recuperación de nuestro servicio, que es parte de nuestro quehacer, pueda venir por añadidura y ese servicio se convierta en algo también digno para cada niña, para cada niño, con una educación de calidad. Yo creo que una educación de calidad también tiene que ser integral, tiene que estar compartida no solamente en todo el pasado, las raíces, la actualidad, la visión de futuro, a lo largo de toda la cadena, pero también con la oportunidad de escuchar qué es lo que trae ese niño, esa niña en sus costumbres, en el contexto de donde viene, cómo lo ayudamos también a dignificar eso, a recuperar eso y qué riqueza puede ocurrir en esa interacción que solo se da en la escuela, en la interacción entre pares, entre estudiantes, pero también entre maestras y estudiantes. Qué riqueza tan importante esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Y antes de despedirnos, vamos a dejar un mensaje a nuestra comunidad, en esta ocasión de maestras, con todo el respeto y permiso a los maestros que aunque son minorías son muy importantes para nuestra comunidad, pero ellos también han destacado que el mes de marzo se lo dediquemos a la mujer maestra dominicana. Y en esta ocasión vamos a pedirte para cerrar un mensaje a esa maestra que lucha diariamente, que sale de su casa con ilusión, se encuentra con muchos retos, pero tiene un rol y tiene una misión y recibe a nuestros niños y a nuestras niñas nuestro futuro. ¿Qué mensaje le dejamos a esa maestra? Primero, que es de un valor incalculable para ella, para su familia y para la sociedad, y que se reconozca como valiosa y que no se avergüence de ese valor de entrega, que no importa las circunstancias, eso que ella ha sembrado en sus hijos, en sus alumnos, es lo que va a hacer la posibilidad de un futuro mejor. Y ella está en ese futuro, aunque ya materialmente no esté. Y con este mensaje te agradecemos, María Amalia, tu tiempo, pero sobre todo dedicar todo tu corazón a la educación, y no a cualquier educación, a la educación dominicana, a la de nuestro país que tanto amamos y por el cual tanto luchamos. Y agradecemos dejar ese mensaje impregnado de altísima sensibilidad a nuestra comunidad de mujeres y maestras dominicanas, a quienes admiramos, por quienes trabajamos, a quienes queremos con mucha humildad ser un apoyo para que esa labor siga siendo digna, pero también se eleve cada día más por nuestras niñas y nuestros niños, por nuestro país, a través de la educación. Cerramos este diálogo recordando unas palabras que no son aisladas, que todo el que está viendo este programa ha escuchado a lo largo de la conversación: paciencia, dignidad, ritmo, el ritmo que tenemos por naturaleza las mujeres, así como los ciclos, identidad, recuperar, amar, apegarnos a esa identidad que tenemos, humanidad, pero sobre todo hacerlo con responsabilidad, con recuperación constante. Yo creo que el ser humano es justamente eso, un vivir recuperándonos constantemente para ser mejores. Y qué mejor oportunidad que esta crisis para elevar la resiliencia, la oportunidad de ser perseverantes, de luchar, sobre todo sabiendo quiénes somos y hacia dónde vamos, que en esta conversación ha quedado muy claro que debe ser el punto de partida para cualquier entrega que queramos hacer a la educación. Ángela Español, desde la comunidad 512, agradece infinitamente tu tiempo, María Amalia, y haber podido compartir tu experiencia con nuestra comunidad.
Gracias, de verdad. Muchísimas gracias y será hasta una próxima entrega desde el corazón de la educación que nos encontremos. Muchísimas gracias.